Shalom, shalom, bendiciones. Este es un nuevo episodio de Torah para jóvenes. Vamos a comenzar estudiando la parashá, la porción de esta semana, pero antes que nada vamos a iniciar con la oración para abrir y consagrar este tiempo de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén y amén. Bendito eres tu eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tu Yahweh, donador de la Torah. Amén y amén. Nuevamente, mis hermanos, Shalom. Esta parashá se lee en dos juntas en esa ocasión, igual durante todo el transcurso del año. Es un ciclo que tratan no es que se reduzcan, sino en esta ocasión, por ser año bisiesto, pueden poner parashá dobles, ¿no?, en un Shabbat. Esta porción se va a llamar Vayakhel Pekudei, y todo esto trata del trono del Eterno en el cielo a la tierra. Todo lo que fue hecho en el tabernáculo, en la reunión de morada, fue con un propósito, y ese propósito fue regresar al jardín. Así nosotros, cuando guardamos Shabbat, estamos regresando al jardín, estamos regresando a nuestra morada, a nuestro principio, porque algo que tiene muy peculiar la Torah, y es donde se diferencia de todas las culturas a la fecha, es que la Torah, el medio profético, no es una línea recta. La Torah no empieza con un inicio y culmina con un final. La Torah es cíclica. La Torah son ciclos, por eso leemos cada ciclo de la Torah. Por eso la misma palabra aliyah, que significa ascensión, cada vez que nosotros leemos una aliyah estamos ascendiendo a nuestra forma de ver las cosas, ascendiendo más que nada en obediencia al Eterno. Esta primer diapositiva nos habla del Shabbat, de la convocación, porque dentro de esta porción y los convocó y los llamó. Nosotros, si somos llamados a ser su pueblo, Am Israel, debemos conocer los mandamientos del Eterno que Él nos dio. Y uno de ellos es lo más importante, el Shabbat. El Shabbat es mi delicia. El Shabbat es un espacio sagrado. Es hora, pues aquí, de despertar, pueblo, llevando la Besorá, el correcto evangelio del jardín. El pacto de fuego que fue establecido desde un inicio, desde el principio en función. La obra del Mishkan, cada elemento del tabernáculo nos va a ayudar a comprender la cena que realizamos el viernes al caer el sol. Este servicio diario tenía algo bien peculiar que se llamaba Habodah Zarah. Se realizaba todos los días, se realizaba en la morada del Eterno, y esto nuevamente era para convocar a todo el pueblo de Israel en el momento para indicar la adoración y la honra, guardando en obediencia el convenio, el pacto. Este Shabbat, el Shabbat igual significa no únicamente descanso. El Shabbat nos recuerda la restauración de todas las cosas. La tierra se convierte en un microtemplo. El Eterno caminaba en el jardín. Esta palabra me encanta porque Bereshit, que fue traducida por Génesis, no únicamente puede sonar como el principio, sino si nosotros cambiamos las palabras hebreas, dentro de esta misma frase es Brit Esh, que igual significa el pacto de fuego. Entonces es hermoso porque el Eterno, cuando nos da su espíritu y guardamos sus mandamientos, como dice el libro de Ezequiel, tenemos el pacto de fuego, estamos restaurando. Yeshua fue el que nos restauró de la caída del hombre. Estas porciones, estas lecturas nos recuerdan la caída del hombre. La restitución nuevamente es un brit, es un pacto. Voy a leer Génesis 1:5, tomando en cuenta que el Shabbat es un Yom Echad. En el principio revela la unidad del espacio sagrado del Eterno. Esta unidad se expresa como un día
o Yom Echad. Adonai preparó o separó su templo cósmico llegando al último día, y este día es Shabbat. El rol de la humanidad era poblar el mundo sin limitaciones y servir como sacerdotes, como esos mensajeros sobre la creación del Eterno. Aquí podemos visualizar una imagen de la creación, de los 7 días de la creación, y si ustedes notan, muy independiente de esta imagen visual, pueden ver aquí justamente que está una menorá. Y no es coincidencia, porque el libro de Génesis o Bereshit inicia con un árbol de la vida, y en el libro de Apocalipsis o Revelaciones vemos que del trono del Eterno salen aguas. Igual está ese árbol, y ese árbol es la menorá. Este retorno a Yom Echad representa la unidad de los 6 días anteriores para empezar ese nuevo ciclo. El templo había sido acabado y listo para ser dedicado, como está en Zacarías 14, 6 al 7. Y sucederá en ese día que no habrá luz, será un día, Yom Echad, conocido para Hashem. No será ni día ni noche, pero hacia el anochecer habrá luz. Habrá luz, y esto nos dirige nuevamente a la palabra restauración. La tierra, al ser restaurada, se convierte en ese microtemplo, el Eterno caminando en el jardín. Por eso dice la palabra, ¿no?, que el Rúa caminaba sobre la faz de las aguas. Esta unión es muy importante porque nos marca un pacto y una continuidad del pacto. La construcción del tabernáculo es el prototipo de la unión del pacto confirmado en el Edén. La cena de Shabbat nos une en ello, somos partícipes, y es visible el diseño. Esa palabra diseño en hebreo es tavnit, que Adonai ha hecho. Tavnit, vamos a ver qué significa, pero antes de ello vamos a ver la continuidad. Esta continuidad la encontramos en Isaías 66, versículo 22. Dice así: y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Adonai. Dice Adonai de las alturas. Aquí esta cena de Shabbat es reconocer quién es nuestro Elohim, reconocer y separarlo, y traer los elementos del templo a nuestra vida. Trabajar en el jardín es un espacio cósmico. Voy a leer a continuación en el Pirkei de Rabbi Eliezer algo muy importante. Es una pregunta que nos hace: ¿qué trabajo había de hacer allí en medio del jardín para que el versículo diga trabajarlo y protegerlo? Tal vez uno diría, debía podar los viñedos, arar los campos, acumular los tallados, pero ¿acaso los árboles no crecían con su propia voluntad? Tal vez uno diría, había otros trabajos para hacer, como por ejemplo regar el jardín, pero ¿acaso no un río no cruzaba y regaba todo el jardín? O sea, estamos centrándonos en la pregunta, ¿por qué el Eterno le dice a Adán que tenía que trabajarlo y protegerlo? Si ya es suficiente con todo el poder del Eterno en crear las cosas, ¿qué significa trabajarlo y protegerlo? Según este comentario del Rabbi Eliezer, significa trabajarlo a través del cumplimiento de los mandamientos, de hacer la voluntad, de protegerlo, evitando transgredir la Torah, transgredir los mandamientos. El jardín nuevamente nos recuerda obediencia, pacto, convenio, seguridad. Este monte del Eterno es el monte Sinaí. Existen 3 tavnit. El tavnit significa patrón, diseño, continuidad al pacto, al convenio, y esto fue cuando el Eterno les da los mandamientos a todo el pueblo de Israel, y cuando todo el pueblo a una voz dicen estas palabras: Nashe benishma, haremos y obedeceremos lo que tú nos digas, oh Eterno. El Sinaí es ese recuerdo del tabernáculo, porque en el Sinaí existían límites, la población no podía ir más allá. Únicamente Moisés fue como ese sacerdote que entró a ese lugar santísimo una sola vez, ¿no? Eso mismo fue el tabernáculo de morada, de reunión, y esto nos recuerda el Shabbat, el compromiso de ser la novia de Israel.
¿Cuál es esa conexión entre las Lujot, la construcción del tabernáculo, y el Shabbat? Las Lujot son las 10 palabras, lo que conocimos como los 10 mandamientos. ¿Qué necesidad, no? ¿Cuál es esa conexión tan hermosa? ¿Cómo se refleja todo? ¿Cómo esto no es que muchos critican a la cena de Shabbat, que es algo rabino? Y no es así. Es regresar al jardín del Edén. La copa representa el pan, las luminarias, todo tiene un simbolismo de crear un ambiente cósmico del templo. Esta conexión del Mishkan, el tabernáculo representaba la obra redentora de nuestro Mesías. A nosotros, como parte de este tabernáculo, el Shabbat representaba ese reino mesiánico, el sello de los creyentes. Y por último, representaban el corazón del Padre a Yeshua, la palabra hecha carne, y la Ketubá, certificado de matrimonio de su Kalá, su novia Israel. La importancia de la morada de Yud-Hei Vav-Hei, como dice este capítulo y versículo de Ezequiel 17:12. Trono de gloria, enaltecido desde el principio, es el lugar de nuestro santuario, es el lugar de morada. Y esto nos traslada al Shabbat semanal. El Shabbat semanal es tanto un rito de elevación. Cuando recibimos el séptimo día al caer el sol, estamos elevándonos. Se está elevando el estatus de santidad de los 6 días de actividad, y llega el séptimo día para coronación del Rey, la coronación de nuestro eterno Elohim. Y esto lo comprobamos porque tanto el pan y el vino son una ofrenda o korbanot, y el Eterno lo llama mi pan. Números 28 dice: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas, en olor grato a mí guardarán, ofreciéndomelo a su tiempo. Y ese tiempo se le conoce como Shabbat. El altar del Eterno lo llama mi mesa. Cuando nosotros preparamos la mesa de Shabbat, es el altar. El altar era el incienso donde se colocaban aquellos animales en el servicio de Abodá. El Abodá eran esos servicios matutinos y vespertinos que constantemente tenía ese fuego, siempre encendido. Lo que nos quiere decir que en el Shabbat, y no únicamente en Shabbat, sino que nuestras oraciones y todo lo que hagamos somos obra de un fuego, del incienso que estaba en aquel templo, ¿verdad? Dice Ezequiel 44:16: ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Todo esto nos referimos al pan y al vino. Ahora, cuando hablamos de hacer el Netilat Yadayim, estamos subiendo igual de transición. El altar era como la mesa del Padre. La fuente de bronce era donde los sacerdotes santificaban y lavaban sus manos, sus pies antes de subir al altar o antes de entrar al templo, a la casa de santidad. Específicamente, los sacerdotes tenían que santificar sus manos y sus pies antes de comenzar el servicio de sacrificios y de holocaustos. Ese es un breve estudio de la Torá que nos recuerda nuevamente que el Shabbat y la cena del Shabbat es el recordar, porque en la palabra no únicamente dice guardarás el Shabbat, dice guardarás y lo santificarás y harás memoria de la reunión o el templo de morada. El templo es más que paredes. El templo, muy independiente que el cuerpo del Mesías lo es la santidad del templo. Es la santidad, el nivel de Kedushá. Es ese templo cósmico del jardín a nuestra morada. Pues sin más, que el Eterno te bendiga y te guarde. Nos estaremos conectando en las diferentes clases que tenemos en Nueva Generación en Torá. Que el Padre Eterno siga mostrando misericordia de todos nosotros y de cada uno que escucha esta palabra. Shalom, shalom, bendiciones.